Vamos a empezar la conferencia número 60 con un tema que va a ser dedicado a la fe y oración, pero esto va a ser la segunda parte, va a ser un estudio bíblico en profundidad al respecto. Y antes, para variar, vamos a empezar con un repaso al análisis de las noticias actuales transcurridas básicamente durante esta misma semana. Si recordáis, en conferencias anteriores estuvimos hablando sobre animales que aparecían muertos en gran cantidad y estuvimos tratando sobre un texto bíblico del cual ya nos advertía que eso sucedería y precisamente en los tiempos finales. Para los que no recuerden esa conferencia, el texto se halla en Oseas capítulo 4 y versículo 3, donde nos dice: «Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán». Bien, pues han seguido apareciendo más noticias. Esta, sin ir más lejos, en Noruega. Miles de peces aparecen muertos en una playa. Ya veis aquí la instantánea, el perrito en medio de tanto pescado. Pero no ha sido el único lugar. Decenas de mirlos muertos en Estados Unidos. ¿Mató la pirotecnia 200 pájaros de un tiro? Parece ser que habían ya restricciones para que nadie lanzara cohetes durante esta famosa fecha de fin de año, y alguien dicen de que sí, que disparó alguno, pero lo curioso es que por algunos petarditos caen todos estos pájaros. Las cosas no terminan de cuadrar. La ciencia está buscando siempre explicaciones a lo que se sabe que debería ocurrir. Ciertamente explicaciones las debe haber seguro, pero Dios nos había avisado antes que nos fuésemos preparando, porque estas eran señales de lo que tiene que llegar a acontecer dentro de muy breve tiempo. Y ahora vamos a hablar en una noticia sobre sociedades secretas. No sé si recordáis a este señor, este noruego, que hizo esa gran masacre en su país, y aquí lo vemos, como ya demostramos, vestido con el mandil masónico. Ahora resulta que el asesino de Oslo no sufre demencia, según los psiquiatras. Si recordamos, se había dicho de que parecía ser que por fuerza tenía que tener una esquizofrenia paranoide, etc. Pues bien, ahora dicen de que no. Esto da mucho que pensar, porque él decía que tenía preparado más cosas por hacer y ninguna de buena, y que tampoco había actuado totalmente solo, ¿no? Pues si esto es así, algo ha habido detrás que lo organizó absolutamente todo. Sigamos pendientes, porque las sociedades secretas no paran de depararnos siempre sorpresas. Ahora vamos a hablar de paganismo, y vamos a tratar de algo que mencionamos ya en una anterior conferencia, pero que primero quiero que veáis esto otro. Los adivinos orientales pronostican fuertes cambios y desastres en el 2012. Resulta que este año, según el calendario chino, es el año del dragón de agua. Si hacemos memoria, nos daremos cuenta que el dragón es lo mismo que serpiente antigua, alada, y que ya era el símbolo, o quedó como símbolo, de lo que Satanás iba a hacer en su momento. Y en su momento fue que en el Edén se posesionó del cuerpo de una serpiente en un árbol. Con el paso del tiempo, el dragón pasa a ser el símbolo de Satanás, tal como se demuestra en las profecías bíblicas, lo cual nos lleva una vez más a ver cómo el mundo oriental, con sus adivinos, están mezclando ya la astrología, la adivinación, con el dragón. Por tanto, ya sabemos de dónde procede precisamente todo el mundo de la astrología, sobre todo toda la filosofía oriental del dragón de Satanás, no procede de Dios. Pues ya veis, ellos ya pronostican que va a haber unos cambios y unos desastres impresionantes durante este año. Creo que tampoco hace falta ser un gran adivino para ver venir que esto se nos va a echar todo encima, cuando estamos viendo cómo están aconteciendo todas las cosas, y por lo que sabemos que nos va a deparar la profecía.
experto del Vedat sobre el fin del mundo, estoy seguro de que va a pasar algo. Bueno, no sé si hace falta ser un gran adivino para decir esto, ¿no? Pero lo que sí está claro es que él lo encara a cuestiones como, por ejemplo, son 7 grandes reformulaciones. Las principales van a ser en lo antropológico, en lo filosófico, en lo económico, en lo religioso y en lo educacional. Si nos estamos dando cuenta, no paran de salir casi a diario personas que están vaticinando que el 2012 va a ser un año terrible. Nosotros ya lo venimos viendo por la profecía bíblica, pero estas personas se basan sobre todo en ese alineamiento de planetas, que lo que, según ellos dicen, va a provocar todas estas consecuencias. Bien, Satanás ya sabéis que juega mucho con la astrología, y para hacer encauzar sus cosas, luego lo plasma a través de videntes, de astrólogos y demás, y transmite conocimientos que lo único que hacen es, bueno, ya lo veis, pronosticar cosas así. Pero ellos creen en que va a haber un cambio en este mundo. Yo no sé si realmente Satanás hará algo muy fuerte en este año, no lo sé. Todo apunta a que puede llegar a hacerlo, especialmente hacia el fin de este año. Pero una cosa sí que es clara, que las personas que están siguiendo estas cosas, como Satanás verdaderamente provoque algo especial, mucha gente lo va a creer porque están ya preparándose para recibir esto. Por eso nosotros, como cristianos, deberíamos estar atentos a las artimañas de Satanás, porque como verdaderamente hagan algo, los ángeles caídos y Satanás pueden hacer cambiar el paradigma mental de este globo. Y ahora, esta es la noticia que os quería comentar antes de un modo muy especial. 2 arrestados en la India por sacrificar a su sobrina de 7 años para tener mejor cosecha. Esto sí que es una animalada, ¿verdad? La verdad es que cuando uno ve noticias así se queda horrorizado. Pero ahora, si vosotros vieseis los comentarios de la gente que cuelga después de leer esta noticia, pues claro, todos evidentemente hablan de que cómo puede ser que se sea tan atrasado aún y que esto no se debería consentir y pena de muerte y lo que haga falta a los que han hecho esto. Pero yo quisiera que la gente pensara un poco en cómo era la sociedad de los años, de los principios del relato del Génesis. Se acusa a los personajes bíblicos, especialmente a Abraham, de hacer salvajadas, de querer matar a su hijo, y la gente se extraña de que el pueblo de Israel tuviera que hacer exterminio con los pueblos de alrededor suyo. Recordemos que los pueblos de su alrededor, al igual que ellos cayeron por su influencia, por aceptar lo que ellos decían a través de sus músicas, de sus mujeres, etcétera, etcétera, se confabularon, fueron todos juntos y llegaron a adorar a sus dioses. Sus dioses les pedían precisamente sacrificios. Es la fórmula de hipnotizar al pueblo de Dios. ¿A través de qué se hipnotiza la gente? Pues básicamente a través de todas estas cosas. Cuando una persona va a la discoteca, ¿qué producen las luces sobre esa persona? Causan una alteración óptica que evidentemente refleja en el cerebro unos estímulos. Cuando va acompañada de cierta música, mucho más, dependiendo del ritmo, aún peor. Si ya nos ponemos con las letras, vayamos sumando, y después queremos ser buenos cristianos. Es imposible. O cuidamos las avenidas del alma, o Satanás nos pilla por un lado o por otro, y la parte espiritual nuestra va a quedar totalmente debilitada. Y eso deberíamos tenerlo presente en todas las facetas de la vida, en todas. Estas cosas que estos señores han hecho ahora son las mismas que hacían ya los pueblos de antaño. Si Dios no hubiese tenido que, o no hubiese terminado con la vida de los pueblos cananeos que estaban en la tierra prometida a la cual ellos tenían que entrar, ¿qué hubiese pasado? Que el pueblo de Dios hubiese sucumbido a lo mismo. Y como ellos desobedecieron a Dios, precisamente sucumbieron a lo mismo. Con lo cual Dios tuvo que tener una paciencia tremenda y ponerles 1001 veces las cosas en su sitio para que se retrajeran de hacer
la labor más satánica que se puede hacer, que es matar a niños y mujeres, especialmente como sacrificios de paz hacia su Dios. Ese era el gran engaño satánico, que era la contrarréplica de los sacrificios que Dios hacía hacer con animales que tenían que simbolizar que inocentemente vendría Cristo a morir por los pecados de la persona. Satanás hizo su versión heavy, su versión dura. Pues en esto había caído también el pueblo de Dios años atrás, y ahora estas cosas aún siguen sucediendo. Pero bien, conviene hacer un poco de historia para que las personas que leen el Antiguo Testamento se den cuenta cómo eran las sociedades de entonces, y las cosas cambian mucho cuando se saben así. En un pequeño apartado de ciencia, algo que nos va a sorprender. Ahora se ha conseguido ya hacer que, por ejemplo, unos ladrones estén robando un cuadro en un museo y no se vean que están allí, como si desapareciesen. Bien, esto lo hacen aprovechando la intensidad o la velocidad de la luz, doblando según qué cosas de refracción provocan que sean totalmente invisibles. Ya veis hasta qué punto está avanzando la ciencia. Hay un texto que aquí no os he puesto, pero que está en el libro de Daniel, que decía, marcando el fin del tiempo, que la ciencia aumentará. Y esa palabra tiene doble connotación. Es la ciencia bíblica del conocimiento profético, pero también es la ciencia en general de conocimiento científico. Y cada vez esto va a más. El artículo es interesante de leer, en vuestras casas lo podréis hacer. Y ahora vamos a centrarnos una vez más en algo que para nosotros ya es básico en estas conferencias. Daniel capítulo 11, versículos del 40 al 45, justo los pasos que llevan a la segunda venida de Jesús. El texto lo hemos leído ya muchas veces, nos centramos básicamente en Medio Oriente. ¿Y qué sucede allí? Recordemos también cómo en el libro de Mateo, capítulo 24, del 6 al 8, Jesús habló de oiréis de guerras y rumores de guerras, y después que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, una gran guerra. Pues bien, fijémonos ya lo que está sucediendo en esa zona llamada Irán actualmente. ¿Qué está sucediendo allí? Pues ya vemos cómo la intensidad se está exacerbando. Irán desafía a Occidente y lanza con éxito 3 misiles en el Golfo Pérsico. Ahora vamos a ver un vídeo, precisamente, que veréis cómo está la situación. Sabéis que están lanzando misiles, haciendo pruebas en el estrecho de Hormuz, donde Irán amenaza con cerrar este estrecho. ¿Qué consecuencias conllevaría esto? Pues que el petróleo subiría a un precio exorbitante. Ya está subiendo. Si ellos realmente consiguen cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasan, no sé si son el 30 y pico % del petróleo mundial, imaginaos la que se puede liar. Ya sabéis quién más está por la zona pululando con sus barquitos. Vamos a ver ahora este vídeo del estrecho de Hormuz. Es el lanzamiento del nuevo desafío del régimen de Teherán. 2 nuevos misiles de largo alcance, según un anuncio oficial, que han localizado y destruido los objetivos previstos durante las maniobras navales de Irán en el Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz está completamente en nuestras manos, asegura el almirante jefe de la Armada iraní, que es lo mismo que decir, podemos estrangular la principal vía del tráfico mundial de petróleo y provocar una crisis energética de grandes proporciones. Un aviso para navegantes el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha firmado la entrada en vigor del nuevo paquete de sanciones contra Irán por su negativa a interrumpir su polémico programa nuclear. Teherán insiste en que su objetivo es exclusivamente civil, pero la propia Organización Internacional de la Energía Atómica sostiene que busca el arma nuclear. Washington ya ha dicho que no permitirá el bloqueo del estrecho de Hormuz y ha puesto en estado de alerta a su 5ª flota con base en Bahrein. Ya habéis visto la situación, lo tensa que está. Además, hoy mismo había una noticia de Obama que decía de que iba a reducir, después de salir las tropas de Irak y Afganistán, iba a reducir los gastos militares, habría una reducción del 10 o el 15% quizás de tropas,
y eso sonaba muy bien, muy pacifista, pero luego decía de que la tensión ahora se traslada hacia Medio Oriente y el Pacífico, y que claro, que además se invertirá precisamente en armas de una mayor tecnología. O sea que bueno, es dar una noticia a medias a veces provoca que la gente saque falsas impresiones, ¿no? Aquí tenéis precisamente estas noticias de estas maniobras militares. Lanzaron alguno que bueno, tenía un recorrido de 200 kilómetros, no detectable incluso a los radares, y ya veis que una vez más, nueva vuelta de tuerca a las sanciones contra el gobierno de Ahmadinejad, y ahora, por si fuera poco, las cosas vamos viendo como también en otras partes del Medio Oriente y de África en general, de los países islámicos, vemos que está sucediendo. Los islamistas ya controlan el nuevo gobierno marroquí. Mohamed VI nombró un nuevo gobierno en el que los islamistas tienen un enorme poder. Ya nos estamos dando cuenta que quien está cogiendo los plenos poderes son precisamente el mundo del Islam. Y ya sabéis lo que esto va a repercutir. Las profecías son bastante claras al respecto. Irán. China mantendrá en febrero el recorte a la mitad de sus importaciones de petróleo iraní. Ahora parece ser que hay como un pequeño cambio de orientación del gobierno chino. Decía que iba a apoyar totalmente a Irán, ahora parece ser que también empiezan a marcar pautas. Esto son las noticias que van saliendo a la opinión pública, pero desde luego lo que nosotros no vemos son la cantidad de negociaciones que debe haber detrás de todo esto entre esta gente que está detrás de estos poderes políticos. La verdad es que deben estar haciendo sus aportaciones, quién se va a quedar con una cosa, quién con otra, y así están apareciendo declaraciones que parecen contraproducentes la una de la otra. Irán intensifica amenazas contra la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo. La situación se hace, ya lo veis, cada vez más tensa. La presencia a largo plazo de Estados Unidos en la región aumenta la inseguridad y la posibilidad de tensiones y confrontación. Y el precio del petróleo, el barril Brent de referencia en Europa, superó los $113 por primera vez desde mediados del pasado mes de noviembre. Como siga así la cosa, ya os lo podéis imaginar, quién utilizará mucho la gasolina. Fidel Castro retoma sus artículos y alerta de los peligros de una posible guerra nuclear. Avisa de numerosos peligros, entre los que se encuentra también el cambio climático. Y critica, como no, una vez más, a Estados Unidos e Israel. Como siempre, sale con sus declaraciones, que causan su polémica, pero que él dice que es prácticamente seguro que la guerra va a ser así y que va a ser guerra nuclear. Y dice de que, además, en otra noticia que ha aparecido, que no me ha dado tiempo a poneros aquí, que solo que se activen unas cuantas bombitas de estas nucleares van a provocar un invierno impresionante en todo el planeta, con lo cual van a morir millones de personas. Y que si esto no llegara a suceder por lo que sea, pues el ritmo del cambio climático está siendo tan alarmante que va a provocar también muchas desgracias. Bueno, ya sabemos que él era precisamente de los jesuitas y por tanto no podemos esperar que haga otras declaraciones distintas a todo esto, ¿no? Y ya veis, la situación se está poniendo mal por todos lados. Isaías 17 del 1 al 3 nos hablaba también de esa profecía sobre Damasco, que dejaría de ser ciudad y sería un montón de ruinas. Y esta profecía, en los versículos 1 al 3, que aún no se ha cumplido, Damasco, capital de Siria, estamos viendo cómo la tensión allí no para, y ahora, hoy mismo, una fuerte explosión causa decenas de muertos y heridos en el centro de Damasco. Sabéis que hay unos agentes que están haciendo inspecciones por allí, y aquí tenéis precisamente donde nos dice: sin embargo, la oposición al régimen de Bashar al-Assad acusó a las propias autoridades de haber orquestado los atentados para influir sobre la misión de observadores de la Liga Árabe desplazados a Siria para constatar el cese de la violencia y que habían llegado a la capital el día antes de los atentados. Ya veis, unos se culpan a otros, pero la situación es caótica. La intervención ya se ve venir, ¿no? Y otras palabras de Jesús en Lucas 21-24, hablando sobre Jerusalén. Y caerá filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya sucedió, la diáspora. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, pisada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Llegará un momento en que para los gentiles, para los no judíos, hay un tiempo definido, marcado, en el cual ya no pisarán precisamente esa zona de Jerusalén. Y mirad qué curioso lo que está pasando al mismo tiempo. Moverán de sitio el arca de la alianza, pues la capilla donde está tiene goteras. Esta capilla copta, ortodoxa, que está en Etiopía, es la que dicen que tiene el arca de la alianza, con los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Bueno, parece ser que tiene goteras, han puesto una lona de la Cruz Roja arriba, nada más y nada menos que de la Cruz Roja, ya sabéis a quién pertenece también, y dicen que va a ser trasladada en unos metritos más para allá, a otro lugar, y que el custodio, que no se mueve ni en sol ni en sombra, ni de casualidad, de al lado del arca, protegiéndola siempre, dice que ahora, bueno, la tendrán que correr estos metros para que esté protegida, para que luego pueda volver otra vez aquí cuando las obras hayan terminado. Y hay personas que con esto se están despistando y creen que verdaderamente el arca de la alianza auténtica es la que está aquí. Y no, nosotros sabemos que no es así. Ya os podéis ir preparando, porque si Dios quiere, dentro de muy poco, vamos a volver con la temática sobre el arqueólogo Ron Wyatt, ese arqueólogo adventista, en el cual vamos a ver en alguno de sus documentales, sus declaraciones, cómo él encontró ya el arca de la alianza, toda la historia que aconteció, y os tengo deparado una sorpresa para, si Dios quiere, probablemente la primera semana de febrero. Y creo que va a ser una sorpresa, bueno, no sabéis lo que yo lo estoy esperando eso. Pero bien, todo llegará en su momento, no os digo nada más, no os adelanto nada más. Pero esto os lo he mostrado precisamente para daros pie a que os planteéis si verdaderamente el arca de la alianza, que es lo que marca el peso del pueblo israelita por todas sus generaciones, está precisamente donde dicen, en Etiopía, o está en otro lugar. Ya podéis ir empezando a investigar todo lo que queráis, porque cuando presentemos eso, creo que os va a sorprender y mucho. Aquí tenéis la iglesia de Santa María de Sion, donde se alberga el arca. Y ahora vamos a ver cómo ese versículo de las palabras de Jesús están teniendo un cumplimiento tremendo. Israel permite un nuevo asentamiento justo antes de reunirse con Palestina. Ya sabéis que tenía que haber unas negociaciones de paz, para variar, y al final, antes de empezar esas negociaciones, se aprueba esto. Una vez más, quien sale perdiendo, ya sabéis quién es, los palestinos árabes. Y una vez más, quien sale ganando son los judíos, que van ocupando más territorio. Están saliendo unas noticias, esta semana ha salido alguna también, que no he puesto aquí, donde se veía una niña que por ir vestida de un modo no acorde con la tradición judía ortodoxa, fue agredida. Y lo curioso es que ya hay artículos y hay personas, y luego lo veremos también en una noticia de Zenit, que nos empiezan a decir que el extremismo judío está creciendo de un modo muy impresionante en esa zona. Por tanto, estamos viendo cómo la situación se está preparando para que Jerusalén quede para los judíos. Y ahora vamos a hablar de España. De no subir los impuestos, nos los hubieran impuesto otros. Y con esta buena excusa, toma impuestos. Si no lo hacían desde el gobierno español, lo harían desde Bruselas. No les quedaba otro remedio que subir impuestos. Y ya veis cómo está la situación. Incluso se habla de que probablemente hasta el IVA va a volver a subir. Y el paro no está aflojando, precisamente. El gobierno limitará el uso de efectivo para evitar el fraude fiscal. Atención a esta noticia, porque creo que esta noticia es una de las más importantes que podíamos dar en bastante tiempo. ¿Cómo se hará para que el fraude fiscal vaya desapareciendo o vaya menguando? El uso de efectivo de según qué cantidades ya no podrá hacerse. Ahora tendrá que ser pago a través de bancos con dinero que tú ya no mueves, sino que es dinero electrónico. Con esto quieren ir terminando con el dinero negro. Ahora habrá una cota mínima para ir pudiendo hacer aún pagos así. Pero después,
¿qué va a pasar? ¿Creéis que esto no se va a rebajar más aún? Esto es la primera medida para que el dinero en efectivo se vaya al traste. El dinero terminará siendo totalmente electrónico. La excusa perfecta: se acabó el dinero negro. Todo más controlado. Las arcas de los gobiernos recuperarán más dinero porque están muy mal. Y entonces, ¿cómo haréis todas las transacciones? ¿Cómo? Si son electrónicas y por los lugares tendrás que ir pagando, ¿qué lo vas a hacer? ¿Con tarjetitas siempre? Sí, ese es el primer propósito. Pero ya sabemos que después viene el chip. Y el chip implantado, no en tarjeta, sino en el cuerpo humano. Esos son los planes de la masonería, esos son los planes del Vaticano. Y lo van a hacer dentro de poco. Los primeros pasos se están dando. Y esta noticia era muy importante porque esto ya nos lleva a lo que sabíamos desde hace años que iba a suceder. El gobierno indicará a las autonomías los techos de gasto y deuda y los mecanismos para respetarlos. ¿Por qué pongo esta noticia aquí? Pues bien, porque las autonomías dicen, bueno, ¿y nosotros hemos de hacer esto? Cuando hablamos de autonomía estamos hablando del País Vasco, de Cataluña, etcétera, etcétera. Esto ha sentado muy mal a algunos lugares, especialmente ha sentado mal, como no, en Cataluña. Luego hablaremos de esto. Mientras tanto, he querido poneros esta noticia porque hay justo un punto muy importante. Aquí se habla de la repentina conversión de Manuel Azaña antes de morir. Jefe de gobierno y presidente durante la Segunda República, fue un firme anticlerical que no actuó a la hora de frenar la quema de conventos de 1931. Este es el señor Azaña. Resulta de que se le atribuye una frase, funesta dicen, de ni todos los conventos de Madrid valen la vida de un republicano. ¿Y qué pasó con todo esto? En este artículo se habla de que en los últimos momentos de su vida parece ser que se arrepintió de lo que él había hecho y recibió la extrema unción por un cura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un dato muy interesante, pero que muy interesante, y es precisamente las dos rayas finales que aparecen en este artículo. Incluso su desarrollo legislativo tuvo otra serie de consecuencias como la disolución de la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, en 1932, o la Ley de Confesiones y Asociaciones Religiosas de 1933. ¿Qué pasó en 1932? Los jesuitas fueron disueltos de España. ¿Y qué pasó en el año 36? Empezó la guerra civil en España, del 36 al 39. Es curioso, una vez más, cómo donde los jesuitas son lanzados fuera, expulsados, porque los gobiernos saben de lo que son capaces de hacer, y luego, curiosamente, surgen guerras en esos países donde ellos son expulsados. ¿No os llama la atención esto? ¿Creéis que son casualidades también? Ya sabéis qué pasó con la Guerra Civil Española. Las cosas no pasaron porque sí. Los jesuitas siempre se vengan. Y la prueba está ahí. Pues bien, vamos a hablar ahora sobre Cataluña. Rajoy no quiere pagar los 759 millones que debe a Cataluña. Por tanto, la situación cada vez más tensa. En Vic, una población de la provincia de Girona, Vila de Badal augura la independencia de Cataluña en 2 o 3 años. Este señor pertenece a Unió. ¿Sabéis? La Generalitat de Cataluña está gobernada por Convergència y Unió. Es una coalición de dos partidos. Unió es precisamente la parte opus en el gobierno. Pues que alguien de la parte opus del gobierno diga de que la independencia en 2 o 3 años va a caer, no hace nada más que reflejar lo que va a suceder, porque ellos saben los planes del Vaticano, y en los planes del Vaticano esa independencia entra a la perfección. La Generalitat se niega a eliminar sus embajadas. Desde el gobierno español se dijo que las autonomías que tuvieran embajadas en otros países, que las cerraran para evitar más gastos.
más cargas. Pues la Generalitat dice que no. Solo cierra la que está en Buenos Aires, no sé por qué razón, pero el resto las mantiene. ¿Por qué las quiere seguir manteniendo? Porque sabe la Generalitat que dentro de esos plazos de años, Cataluña va a ser independiente. Y esas embajadas van a tener una gran función. Es lógico, ¿cómo las van a cerrar? OMS avisa que control cuentas amenaza la autonomía financiera a Cataluña. Antes hemos hablado desde el gobierno español sobre ese déficit de autonomías. Esto ha causado un malestar tremendo porque se dice de que es cargarse la autonomía financiera de Cataluña. Una vez más, la tensión sigue creciendo. No os esperéis que las cosas cambien. El camino está determinado. Vamos a hablar de Euskadi. Otras declaraciones sorprendentes. Otegi en Twitter felicita el año nuevo desde la cárcel. Sonreír porque vamos a ganar. ¿Qué creéis que es lo que van a ganar? Pues la independencia. Ya estuvimos hablando, ¿no?, sobre Otegi y cómo los jesuitas estuvieron detrás de... Bueno, no hace falta empezar a recordar las cosas, solo tenéis que retroceder a alguna conferencia y lo veréis allí. Saben que van a ganar, el Vaticano está haciendo su trabajo a la perfección. Y mientras, mirad qué curioso lo que pasa en Euskadi. Una bolsa de gas hallada en Araba podría podría mantener el gas en Euskadi durante 60 años. La empresa que lo va a tirar adelante no es solo el gobierno vasco, lo firma con un consorcio de dos empresas estadounidenses. Se dice que abastecería a España por 5 años, esta bolsa de gas que está entre las rocas, que es distinta de las bolsas de gas habituales, pero solo para Euskadi, si fuera solo para ellos, durante 60 años tienen la energía más que tranquila, ¿eh? No tienen problemas con eso. Nos estamos dando cuenta de que precisamente lo que va a ser independiente, que es Cataluña, y lo que va a ser independiente, que es Euskadi, los dos van a tener recursos propios energéticos, con lo cual no van a necesitar para nada del gobierno español. Es lógico, cuando hay que repartir el pastel económico, a cuantos menos haya que repartir, más pastel toca, ¿no? El Vaticano lo sabe muy bien y estos gobiernos también. Todos van a tener que obedecer las órdenes al final. Hablemos de crisis. Sarkozy anunciará en enero más medidas contra la crisis. ¿Creíais que todo terminaría aquí, acaso? No, por supuesto que no. Los líderes europeos preparan a sus ciudadanos para un 2012 más difícil que 2011. Alguien decía de que no, este año será un feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Madre mía la que nos espera. En todos los sentidos. Europa está creciendo unida en la crisis. Ah, eso sí, ¿eh? La crisis parece ser que va a conseguir su objetivo, ¿eh?, con Europa. Y bien, vamos a ver cómo el paro subió en 2011, ya lo veis, una cantidad impresionante, nuevo récord en el registro. No importa si cambian los gobiernos, las cosas van a seguir igual, los hechos van a ser los mismos. Y ahora vamos a hablar dos noticias relacionadas con el Vaticano. Arzobispo en Tierra Santa, trabajar por la reconciliación. Entrevista al prelado maronita Paul Nabil Sayagh de Haifa. Vamos a ver cómo en esta entrevista dice alguna cosa muy interesante. Le preguntan, ¿pero aquí no aparece el deseo teocrático de la tierra prometida? ¿Cómo tratan este problema en Israel? Monseñor Sayagh dice, sí, tenemos que lidiar con dos teocracias, el Islam y el judaísmo. Pero les recuerdo que la israelí es una sociedad secular. Hay muchos israelitas que no tienen relación con la religión, pero también hay extremistas religiosos judíos cuyo número no deja de aumentar. Si no dejan de aumentar, que es lo que decíamos antes, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente no va a ser una situación de paz y alegría, por supuesto. Y en esta otra noticia sobre la crisis ética, la novedad de la juventud y la alegría africana, el año que pasó inspira algunas líneas maestras del 2012, nos dicen. Mirad qué escriben ellos en Zenit. En este final del año, Europa se encuentra en una crisis económica y financiera que, en última instancia, se funda sobre la crisis ética
que amenaza al viejo continente, afirmaba Benedicto XVI en su discurso de felicitación a la Curia Vaticana, en el que hacía un somero balance del año transcurrido. Ya lo veis, la crisis ética amenaza al viejo continente, crisis económica y financiera. Va ligado. Y mirad qué nos pone aquí. En este sentido, son importantes los mensajes de Cáritas Internacional. Ya sabéis, la gran organización por excelencia que ayuda más que nadie, vinculada a la Iglesia Católica, que tiene el favoritismo de los gobiernos, por supuesto, y en España más. De los obispos europeos, y en el caso de España, el llamamiento de Cáritas a los electores y a los nuevos gobernantes sobre la necesidad de nuevos parámetros para un sistema económico más justo y solidario, aportando ideas y soluciones concretas. Cáritas da consejos a los gobernantes de qué es lo que deben hacer. ¿Y quién gobierna España? ¿No es el PP, el Partido Popular? ¿A quién está vinculado? A la Iglesia Católica. ¿Qué creéis que van a hacer? Pues más preponderancia para Cáritas. Con lo cual, quien va a seguir ayudando más masivamente al pueblo, ¿quién va a ser? La Iglesia Católica. Con lo cual, ¿qué va a suceder? Pues que el pueblo no morderá la mano que les da de comer. Lógico, ¿no? Sin embargo, en ese importante discurso, Benedicto no se detuvo en la crisis y otros males, porque para él está claro que todo tiene una raíz, el abandono de los valores cristianos. Por ello, el remedio que propone es muy sencillo: una reevangelización en aquellos países tradicionalmente cristianos que en gran parte han dejado de serlo. En efecto, el gran tema de este año, como también de los siguientes, es cómo anunciar el Evangelio. ¿De qué manera la fe, en cuanto fuerza viva y vital, puede llegar a ser hoy realidad? Todos los acontecimientos eclesiales del año que está por concluir han estado relacionados en definitiva con este tema, resume Benedicto XVI. Todo lo que han hecho es para la reevangelización, y todo lo que van a hacer en estos próximos años es la reevangelización de lo que eran llamados países cristianos como Europa, como Latinoamérica. ¿Qué van a hacer? Moverlo todo para que la ética que ellos quieren poner sea precisamente lo que mueva al mundo. Ya nos podemos ir preparando, porque esto es lo que prepara el terreno para que el Papa coja el cetro del poder en Europa, y no solo en Europa. En línea también de prospectiva, el Papa señalaba que la institución del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización nos remite anticipadamente al sínodo que sobre el mismo tema tendrá lugar en el próximo año. También tiene que ver con ello el año de la fe, en recuerdo del comienzo del concilio hace 50 años. Son dos citas importantes del año que comienza. El sínodo que viene va a ser la nueva evangelización. Cuando hacen un sínodo, luego sucede algo relacionado con ese sínodo. Recordad siempre qué sucedió con el sínodo de Oriente Medio, justo antes de que todo estallara. Ahora es el de la nueva evangelización. Ya podemos ir preparándonos. Benedicto XVI parece estar proponiendo una reforma de la Iglesia. No solo los fieles creyentes, sino también otros ajenos, observan con preocupación cómo los que van regularmente a la Iglesia son cada vez más ancianos y su número disminuye continuamente. Cómo hay un estancamiento de las vocaciones al sacerdocio, cómo crecen el escepticismo y la incredulidad. ¿Qué debemos hacer entonces?, se pregunta el Papa, y responde que todo es cuestión de fe, es decir, la reforma empieza con una renovación de la fe. El núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de fe. Si no encontramos una respuesta para ella, si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás reformas serán ineficaces, afirma. Ellos saben lo que tienen que hacer para cambiar esta situación, y lo van a hacer. Por eso están utilizando todos los medios posibles, todos. Y dentro de poco el cambio mental va a llegar entre la población. Elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Ajustado inicio de los caucus en Iowa con una pírrica victoria de Romney sobre Santorum. En este artículo nos habla de la importancia que tiene ser de una religión u otra en ese lugar. Si es mormón, puede tener problemas para ganar, porque no están bien vistos por el resto de comunidades protestantes.
ni católicas. Pero entre ellos también hay un católico que está subiendo muchísimo. Y además, muy bien visto por los evangélicos. Se basa en la ética, la moral, la familia. ¿Os suena de algo todo esto? Es lo que iba a servir para que Estados Unidos diese el poder al Papa. Vayámonos preparando, porque teóricamente uno de estos tiene que ser el sucesor de Obama. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la marca de la bestia. Aquí va a aparecer algún artículo que voy a contar con la colaboración de alguien que sabe inglés. Si recordamos, estuvimos hablando precisamente sobre lo que aquí veis en el centro de esta imagen, un día especial de Alianza para Europa, que es el domingo, y que, cómo no, lo tenemos centrado y versado en los textos de Apocalipsis 13, donde se habla de las dos bestias. La primera, el Vaticano, la segunda, Estados Unidos, y que juntos conseguirían hacer, precisamente, la imposición de la marca de la bestia, la observación del domingo obligatoria para todo el mundo. Lógicamente, además, comprar y vender ligado a todo ello. O aceptas eso o ni compras ni vendes. Y todo eso a través de chip. Pues bien, todas estas cosas, vámonos dando cuenta de cómo están sucediendo. Aquí lo tenemos, en este apartado, cómo ellos siguen trabajando de un modo impresionante. 15 de febrero del 2012, siguiente Nacional Conferencia Time de las alianzas alemanas para el domingo, se llevará a cabo en Fulda. Ellos siguen trabajando, lo están haciendo todo para imponer el domingo de un modo paulatino, progresivo. Vamos a ver aquí unas 3 partes que vamos a hacer precisamente así, de una en una, para que veáis a través de qué ámbitos lo están haciendo. Aquí nos habla también sobre la salud, ¿no? Vamos a leerlo. Bueno, aquí pone que protege nuestra salud, ¿de acuerdo? Las condiciones de trabajo están en riesgo, las actuales condiciones del trabajo. El trabajo no estándar, las horas de trabajo, serán negativamente afectadas en la salud y la seguridad de los trabajadores. Será insostenible el trabajo, los patrones de trabajo que no incrementen el estrés y la enfermedad, y así como el absentismo. El pueblo normalmente trabajará en domingo y será irregular, no les pensaba en eso. En domingo irregular, con necesidad de bueno, disculpad que no domino muy bien este inglés. ¿Sabes? Vamos a terminar con más colaboración. Non-standard working hours have a serious negative effect on the health or the safety of the workers. Las horas trabajadas non-standard, es decir, un poco horas extras, tienen un efecto muy negativo en la salud de los trabajadores. Después, unsustainable working time patterns can lead to increased stress and illness. Los patrones de trabajo insostenibles pueden llevar a un estrés incrementado e inclusive a la enfermedad, también como el absenteísmo, o sea que es un poco la misma cosa, ¿no? People usually work on Sundays or at irregular hours out of financial necessity rather than by choice. Claro, mayoritariamente, usualmente, la gente trabaja los domingos y estas horas extras irregulares más bien por necesidad financiera que por choice, ¿no? Por escoger libremente, ¿no? Y this is the main source of growing phenomenon of the working poor in Europe. Y esto es un fenómeno cada vez más creciente de lo que pueden llamar working poor, que significa el trabajo del pobre. El pobre tiene de trabajar más para llegar a comer al fin del mes, ¿no? Para llegar al fin del mes, ¿no? Y este fenómeno se está cada vez más incrementando en Europa. Vale.
vamos a ver, como si aquí nos hablan sobre la salud y la cuestión económica, que, bueno, ya lo estáis viendo, trabajar horas extras los domingos y por fuerza, a nadie le gusta. Vamos a ver cómo aún hay más detalles. So, work, family and personal life reconciliation. O sea que esto es trabajo, familia y reconciliación con la vida personal. On Sunday, parents and children are able to spend time with each other. Habitualmente, en los domingos, los padres y los niños tendrían de ser capaces de gastar tiempo juntos, los unos con los otros. Schools are closed on this day. Las escuelas están cerradas en ese día, domingo. Extensive or irregular working time arrangement make it difficult for a worker to enjoy a proper family life and to reconcile work with duty toward children and other dependents. Básicamente lo que dice aquí que las horas extensivas, el trabajo irregular, produce unos arreglos bastante difíciles para poder que esas familias, esos padres, puedan tener la alegría de estar en familia y reconciliar todo el trabajo también, conciliar el trabajo y conciliar esas obligaciones que tienen hacia los niños y hacia otros también. Other dependents seguramente que deben ser los ancianos, o bueno, un poco todo, ¿no? Pues ya vemos como aquí, una vez más, lo encaran a la familia para que toda pueda estar mejor unida, conciliarlo bien con horas laborales, a nivel personal también. Y vamos a ver una tercera faceta. Let's live together, social cohesion. O sea que vivamos todos juntos, social cohesión. Eso es el título. A ver, Work Free Sunday serves to strengthen and social cohesion in our societies. El trabajo libre el domingo, es decir, el día festivo del domingo, sirve a dar más fuerza a la social cohesión en nuestras sociedades. Only a well-protected common work-free days per week enable citizens to enjoy full participation in cultural, sports, social, and religious life, to seek cultural enrichment and spiritual well-being, and to engage in volunteer work and association activities. Básicamente aquí solo dicen que un día libre por semana y además well protected common, quiere decir como establecido y bien protegido ese día de festivo, es la única posibilidad para que los ciudadanos puedan tomar parte con alegría en eventos culturales, deportivos, sociales, inclusive religiosos, una vida religiosa, y buscar un enriquecimiento cultural, un bienestar espiritual y de también empezar trabajos como voluntariado o actividades de asociaciones, ¿no? Vale, pues muchas gracias por la traducción a las dos personas que me han ayudado. Ya veis como además la cohesión social, lo que todos estamos también puestos, porque evidentemente somos seres sociales y convivimos en ciudades, en pueblos, donde sea. Pues bien, la situación está en que lo están moviendo a todos los niveles. Y ahora vamos a ver un vídeo donde precisamente ellos promocionan la familia, el trabajo y la fiesta. Vamos a entrar el vídeo. Caminar en pareja significa compartir el viaje, el tiempo de la salida y la selección del camino, guiar a quien se une al camino, hacer espacio a quien nos coge de la mano. La familia es patrimonio de humanidad, es la acogida a la vida que se nos presenta. La familia, el trabajo y la fiesta. Benedicto XVI se reunirá en Milán con las familias del mundo del 30 de mayo al 3 de junio de 2012. Bien, pues ya veis cómo lo promocionan y de qué forma tan sentimental, ¿no? Y tan clara,
Evidentemente no dicen nada que sea malo, la familia, el trabajo, la fiesta, todo bien hecho, bien cohesionado, va a beneficiar a la sociedad en general, porque la sociedad está formada de familias. Pero claro, qué lástima que todo lo del sábado lo hayan pasado al domingo, ¿verdad? Esa es la marca de la bestia. En su momento, cuando se aplique, va a ser la marca de la bestia. Ya nos podemos ir preparando, porque ya habéis visto, este mismo año el Papa va a hacer ese encuentro por el cual han estado trabajando y siguen trabajando en muchos países de este mundo. Vamos a ver ahora también cómo los teólogos y catedráticos impulsan una nueva economía basada en la ética. Aquí tenéis toda la noticia. Una vez más, lógicamente dicen que hace falta poner ética en toda la sociedad y en lo nivel económico, sin lo cual no se va a salir de este agujero en el que estamos puestos. Vamos a entrar ahora a este vídeo donde precisamente nos habla de todo esto y vale la pena que lo oigáis bien. La enorme deuda de algunos países de Europa sigue provocando dolor de cabeza a la economía mundial y al bolsillo de los ciudadanos. La situación más difícil es la de Grecia, Portugal, España e Italia. Cada vez más personas opinan que la principal causa de la crisis es la falta de ética en la economía y las finanzas. Ahora teólogos y economistas han unido esfuerzos para impulsar la formación ética de los profesionales de este sector. Hemos comenzado este conjunto de seminarios en busca de círculos virtuosos entre la ética, que nos recuerda el fin por el que hacemos las cosas, y el beneficio, que es el modo de sostener el desarrollo de este mercado. Enseñar ética en los negocios no debe ser como enseñar a un caníbal a comer con buenos modales, sino también cambiar su dieta. Para estimular una economía global basada en la ética, este grupo también está considerando la doctrina social de las religiones. Todas las grandes religiones han afrontado los problemas sociales y éticos. Solos no podemos resolver los problemas del mundo, debemos unir fuerzas con otras confesiones y religiones. Para conseguirlo ha lanzado la web Market, Culture and Ethics y su observatorio permanente para la ética en los negocios, que reúne cada 2 meses a académicos, filósofos, empresarios y premios Nobel de Economía que aportan ideas sobre cómo poner la ética en el corazón de la nueva economía. Pues bien, ya habéis visto de qué modo tan impresionante están trabajando para que las personas que se dedican a estas cosas estén instruidas éticamente. Están trabajando con las religiones en general, no solo con la Iglesia Católica, las religiones en general. Y esto implica que todas van a trabajar juntas para que estas cosas se lleguen a aplicar. Y recordemos que el ecumenismo, profetizado ya desde tantos años atrás, nos decía que a través de todas estas cosas, luego necesitarán un líder de esta moral. Y ya sabemos quién es el líder de las religiones, reconocidos por todos los grupos religiosos teóricamente, y sean de la religión que sean. El líder de la moral mundial es el Papa. Por tanto, están preparando los pasos para que ese momento llegue también muy pronto. Y ahora vamos a ver también otra cosa que no tiene desperdicio. Obama promulga polémica ley sobre la custodia de sospechosos de terrorismo. Esto es realmente impresionante. Ahora, ¿qué va a pasar si tú estás... Mirad, os lo voy a leer sencillamente esta parte. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulga la ley que establece que todo ciudadano estadounidense sospechoso de terrorismo, capturado dentro o fuera del país, permanezca bajo custodia militar. Y se les va a aplicar las leyes de antiterrorismo, como en Guantánamo. Ahora, solo que sea sospechoso de terrorismo, pueden ir, cogerte y ponerte donde ellos quieran y hacer lo que ellos quieran para que cantes la parrala si conviene. Las cosas se están poniendo muy complicadas. Si enlazamos esta noticia con alguna otra
que debemos tener presente, de esos campos de concentración que hay repartidos por todas las partes de Estados Unidos, o por muchas partes de Estados Unidos, llamados FEMA, donde hay ataúdes incluso que están almacenados, que son especiales, no es el típico ataúd de pino. Todo esto, ¿para qué va a ser? ¿Para guardar setas en un campo de concentración? Evidentemente ellos saben que alguien va a ir a parar allí. Y cuando hay tantos de ellos repartidos, y han sido filmados, y esto lo podéis encontrar en numerosos vídeos en YouTube, os vais a dar cuenta que esto tiene un propósito. Si están preparando que cualquier sospechoso de terrorismo pueda ser capturado dentro o hasta fuera del país, imaginaos lo que va a pasar cuando las personas que no quieran pasar por ese sistema que ellos están apretando y con el cual nosotros mostramos en la conferencia anterior que todo el mundo va a ser implementado con un chip para poder hacer todo en este mundo, quien no quiera, ¿de qué va a ser tildado? De ir contra la sociedad, por tanto, un perturbador de la paz, por tanto, un terrorista. Todas estas personas van a ir a parar, ya sabéis dónde. Pues además, imaginaos cuando se aplique la ley dominical y haya esos observadores del sábado que digan, no, yo no puedo pasar por aquí porque el día del Señor es el sábado y yo voy a observar el sábado, de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado. ¿Sí? ¿Y no pasarás por el aro? Pues ya sabes dónde irás a parar. Y esta situación es la que ellos están preparando desde hace años y que dentro de poco vamos a ver ya en acción. Las cosas no están pasando porque sí. El cumplimiento final de la imposición de la marca de la bestia, como escribió Ellen White, traería su repercusión en sanciones económicas, en presiones sociales, en cárceles y finalmente incluso llegará el decreto de pena de muerte. Y esto no son bromas, esto va a suceder dentro ya de poco tiempo. Como cristianos deberíamos prepararnos para este evento, ponernos en sintonía con Dios, dejar las cosas que tanto nos pueden gustar y que no son correctas ante los ojos de Dios, que ciertamente a nosotros no nos benefician para nada, y empezarnos a unir a Dios de verdad. Y avisar a la gente, porque la gente se está jugando no solo las desgracias de esta vida, sino la eternidad, que esto es lo peor de todo. Y nosotros, si no estamos en sintonía con Dios, no esperemos que vamos a sobrevivir a todo esto, porque lo más fácil es que cedamos, si no llevamos una vida consecuente. Seamos fieles hasta la muerte, esto es lo que Dios nos pide, pero qué poco queremos eso, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir. Ahora me acuerdo precisamente de cuando Daniel y sus amigos en la época de Babilonia se negaron a obedecer las órdenes del rey Nabucodonosor. Fueron fieles totalmente. ¿Y eso qué les repercutió? Pues pena de muerte. Pero Dios no los dejó. Dios estuvo con ellos. Y los 3 amigos de Daniel, incluso cuando iban a ser echados al horno de fuego, que fue calentado 7 veces más de lo normal, por querer ser fieles a Dios, ellos antes de entrar allí le dijeron al rey, nuestro Dios nos va a librar, pero sepas, oh rey, que aunque no lo hiciera, nosotros no vamos a claudicar. Eran hombres de fe, porque sabían que Dios podía intervenir y librarlos, pero sabían que si no lo hacía, ellos estaban haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, y por algo Dios lo permitiría si ellos sufrían esa muerte. Pero Dios no lo permitió, y entre esas personas, esos 3 compañeros de Daniel que estuvieron en ese horno de fuego ardiendo, apareció alguien como hijo de los dioses, decía el propio rey, que veía andar entre ellos. Y salieron de allí sin olor incluso a fuego, ni en sus ropas. Mientras que los personajes que los lanzaron a ellos, que eran más fuertes, personas muy fuertes, murieron quemadas solo por quererlos tirar, de tanto que habían calentado el horno. Y el rey luego tuvo que salir a decirles, ostras, esto es que tenéis un Dios excelente,
Y gracias a eso hubo gente que se dio cuenta de que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios. Y Daniel sucedió lo mismo con la estatua famosa que nosotros repasamos en la conferencia sobre Daniel 2. Tampoco claudicó ante tenerse que doblar a esa estatua. Él siguió orando 3 veces al día. Después hablaremos de esto también en la temática que vendrá después, en la segunda parte de esta conferencia. Pero hemos de ser fieles. En la Biblia se registran las personas que fueron fieles a Dios y cómo gracias a eso son una fuente de inspiración para nosotros. Pero que además es una lección porque la historia se va a repetir. El sistema babilónico, del cual está sacado la simbología del 666, el 666, va a volver a repetirse. Y nosotros nos vamos a encontrar en esa misma situación. Empapémonos bien de la Biblia, porque allí nos da la solución a todo. Y ahora vamos a ver precisamente este vídeo, donde Obama nos va a hablar de esta ley de terrorismo. Casi nada. Barack Obama firma nueva ley de gastos para defensa para el año 2012. La disposición, valorada en más de $600.000, sanciona a toda institución que realice con el Banco Central de Irán. Démosle un vistazo a estas y otras importantes noticias del panorama internacional en nuestra sección, en breve. La iniciativa habría sido aprobada por el Senado estadounidense a principios de diciembre. En un comunicado, el presidente norteamericano reconoció sus serias reservas para la aplicación de medidas contra la detención, interrogación y persecución de sospechosos de terrorismo. Esta normativa supone la primera acción directa contra el corazón del sistema financiero iraní. Bien, ya veis que aquí, basándose en una actuación contra el Banco Central de Irán, salió el tema del terrorismo, con el cual las medidas a aplicar, que hemos visto antes, se difundieron. Ya veis, con el miedo al terrorismo nos están colando todas las leyes que quieren. Era un plan perfecto y está dando sus frutos a la perfección. Bien, ya podemos ponernos las pilas, porque verdaderamente la situación se está complicando semana tras semana. Y no nos damos cuenta, y la situación nos está llevando al borde del precipicio. Pero cuidado, esto no son malas noticias. Son malas noticias si miramos que verdaderamente lo vamos a pasar mal y va a haber desgracias. Pero son buenas noticias en el fondo, porque quieren decir que Cristo vuelve pronto. Por tanto, solo podemos hacer una cosa, alegrarnos. Sabe mal por la situación, pero nos hemos de alegrar, porque por fin nuestra redención está cerca. Tantos años esperando esto muchos cristianos, y no solo los cristianos, gente hebrea del pueblo judío anterior a Jesús, y nosotros somos los privilegiados de vivir el momento final de la historia de la humanidad. Ahora solo falta que procuremos ser de los 144.000 para estar en pie cuando Cristo regrese. Bien, vamos a terminar aquí el tema y ahora vamos a dar parte o paso a la segunda parte del temario, que es precisamente un estudio bíblico, continuación del anterior, llamado Fe y Oración.